Gustavo Alegret. Mike Pence visita hoy un centro de detención de migrantes en Texas para contrarrestar las acusaciones de maltrato. Miedo entre cientos de familias en Estados Unidos por las amenazas de redadas. Y crece la tensión entre Estados Unidos y China. Trump acusa a Beijing de comprar menos productos estadounidenses y China amenaza con sancionar a empresas de Estados Unidos que vendan armas a Taiwán. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en este Club de Prensa que hoy vamos a compartir con quienes ya nos acompañan, periodistas con experiencia en la capital y en Washington y en Estados Unidos, quiero decir, hoy viernes en este Club de Prensa que ahora comenzamos. Nos acompañan Alfonso Fernández, es periodista de la agencia EFE, especializado en cuestiones económicas. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Noticia de última hora esta de la dimisión de Acosta, ¿verdad? Sí, nos tiene a todos corriendo aquí en la capital. Bueno, pues hay que confesarles que ustedes no lo habrán visto, pero Alfonso ha entrado en el último segundo en este estudio. Vamos a conversar con él, también con Sebastián Rotela. Es periodista senior de ProPublica. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Alfonso dimite Acosta, es secretario de Trabajo. Él fue fiscal en Florida y en su etapa de fiscal tuvo que lidiar con uno de las acusaciones, uno de los casos que afectaban a el entonces fiscal, hoy ex secretaria de Trabajo, o no, secretario de Trabajo porque la renuncia se hace efectiva la semana que viene, pero en cualquier caso la dimisión que afecta al gobierno de Donald Trump. Un Trump que ha aparecido esta mañana junto a él para dar la noticia. La presión de los legisladores, preguntas sobre esa involucración, ese pasado, ¿cómo afecta esto a la imagen del presidente, al gobierno de Estados Unidos? Bueno, la verdad es que el gobierno nos tenía acostumbrado a renuncias cada poco, ¿no? Llevábamos prácticamente un mes sin una renuncia de alguien de alto nivel. Lo que sorprende en este caso es que Acosta hace 2 días dio una rueda de prensa precisamente para defender su labor como fiscal del Distrito Sur de Florida en el caso Epstein y contó, aunque sea de manera tácita, con el respaldo del presidente Trump, que dijo apoyar los argumentos que había dado. Sorprendentemente hoy, el presidente Trump, justo antes de salir en helicóptero para agarrar el avión presidencial a Wisconsin, salía acompañado de Acosta y anunciaba la dimisión. En este caso llegó a decir que no fue él, un poco quitándose la responsabilidad quien había obligado a realizar esta dimisión, sino que fue el propio Acosta el que, por iniciativa propia, consideró que era lo más apropiado hacerse a un lado. Yo creo que era inevitable si estudias el caso de Epstein y lo que hizo Acosta ahí, aunque Acosta hizo esta defensa que dijo él sí exigió que este señor fuera a la cárcel, al menos que fuera por un tiempo breve. 18 meses, ¿no? 18 meses, pero además con derecho de salir a trabajar y en una cárcel, no una cárcel estatal dura, sino una cárcel más blanda. Habiendo cubierto el gobierno federal y casos de crimen organizado otros, el gobierno federal cuando quiera aplastar a alguien y darles una lección y mostrar una imagen de dureza, encuentra la forma de hacerlo. En este caso es obvio que más bien se fue de una forma tímida y blanda con este señor, da una imagen de impunidad para los poderosos y los ricos, que ya es una imagen con quien ha tenido que luchar esta administración, entonces era, yo creo, inevitable. Lo curioso es, como bien dijiste, es que porque hicieron un poco esta pantomima de dejarle salir, defenderse y después la dimisión. Todo parece como improvisado. Una corrección, he dicho 18 y son 13 según la agencia AP. 13 meses de prisión en régimen de salida diaria. Estaba 12 horas fuera pudiendo ejercer. Es muy inusual. Es bastante inusual, sí. Esta no ha sido una semana buena para Trump. No sé si coincidiréis. Ayer tuvo que recular en su intención de introducir la pregunta de ciudadanía en el censo. Hoy le dimite uno de sus miembros de su gabinete. Trump tiene la capacidad de recuperarse muy rápido. Este fin de semana hay redadas. Probablemente el lunes ya nadie estará hablando de eso y nos estaremos fijando en las imágenes de los agentes de ICE deteniendo, si se confirma la noticia, a inmigrantes. Pero en cualquier caso el balance de esta semana no ha sido muy bueno. Digamos, en el análisis tradicional de cómo son las administraciones tradicionales, quizás no ha sido una semana muy buena. Lo que pasa, como bien dices tú, llevamos ya un ritmo tan caótico y acelerado de cómo funciona este presidente y cómo
él manda mensajes a su base y las cosas que quedan un poco en la mente que la gente que él está pensando que le van a votar, algunas cosas, por ejemplo, lo de recular sobre ciertos temas, él sigue con la idea que él mandó un mensaje de fuerza y quizás para sus votantes el análisis es distinto del que hacemos aquí en Washington. ¿Cómo lo ven los votantes de Trump? Yo creo que la política Trump es muy consciente de quién es su base, quién es los cimientos que respaldan desde el punto de vista electoral, y desde luego la cuestión migratoria sabe de sobra qué es lo que le llevó a la Casa Blanca y tiene que mantenerlo, ¿no? De ahí la importancia de estos anuncios de redadas, que bueno, puede ser porque recordemos que hace 2 semanas las canceló en el último momento, ¿no? Pero es cierto que él tiene que mantener un discurso de que de la mano dura no tiembla, ¿no? Yo creo que en este caso el tema del censo, ¿no? que esta semana como bien decías, reculó. Yo creo que incluso en esta derrota Trump sale vencedor, ¿no? Porque ya está planteando que él sí que impulsaba esta decisión de había que hacer la pregunta por la ciudadanía, porque hay que dejar muy claro quién es ciudadano y quién es no, porque realmente esa es la cuestión de fondo que él trataba de defender. Y lo que va a ocurrir ahora es que aquellas personas en una situación ambigua o de dudosa situación legal aquí en Estados Unidos se van a pensar, aunque no haya esta pregunta, muy mucho responder en el censo, ¿no? Es curioso porque hoy en el Washington Post el analista David Ignatius, que no es un gran admirador de Trump, pero tuvo una columna interesante hablando de cómo el presidente en su balance, en lo que él quiere lograr en su propósito para su reelección, está teniendo cierto éxito. Y sobre el tema migratorio, sobre todo, dijo, como bien dices tú, que mientras él manda este señal de dureza, que es lo que quiere su base, los demócratas no están con muchas propuestas realistas para solucionar los problemas en la frontera y están yendo aún quizás en su simpatía natural y entendible por los migrantes a un extremo hacia la izquierda que quizás una elección no vaya a funcionar muy bien con la gran masa de votantes, o sea, con la idea de casi hablar de frontera blanda o abierta. No, de hecho, hay que recordar que esta semana, desde el progresismo más izquierdista demócrata, se iba a plantear abolir el DHS, ¿no? El Departamento de Seguridad Nacional. Es un comentario que, desde luego, no va a ganar votos en el sector moderado, republicano o conservador, ¿no? Entonces están llevando tan a un extremo las posiciones que, como bien comentabas, se está haciendo complicado hacerse partícipe o conquistar el centro, ¿no? Esto pasa el día en el que el vicepresidente Mike Pence ha decidido cambiar el final de un viaje oficial que estaba realizando a California. En vez de regresar a Washington, se va a McAllen, en Texas. ¿Qué va a hacer? Visitar un centro de retención o de detención de migrantes. Esto en medio de la polémica de acusaciones de, sobre todo, voces demócratas para esta administración por el supuesto trato inhumano, injusto que reciben los migrantes retenidos en esos centros de detención. Trump ha negado esas acusaciones y Mike Pence hoy hará esa visita y además estará acompañado, Alfonso, de una delegación bipartidista del Senado y de su esposa, en el objetivo o con el objetivo de mostrar ese centro y decirle a la ciudadanía: aquí Estados Unidos trata bien a los migrantes. Otra cosa es que subrayen la crisis de la frontera, que es lo que les interesa. Es decir, demostrar que esos centros están saturados. Sí, un poco es en respuesta a esta historia que sacó el New York Times en colaboración con periodistas de El Paso sobre las condiciones deplorables y tremendas del centro de detención de Clint, ¿no? en Texas. Yo creo que aquí lo que está haciendo un poco la administración es, como dicen aquí, damage control, ¿no? Dar una sensación de que esa situación no es tan descontrolada como parece. Quieren abrir de alguna manera la situación allí para que puedan ver los estadounidenses y los ciudadanos que las condiciones y la cobertura exigen los mínimos indispensables, y el hecho de que vaya acompañado no solo de su esposa, sino de que sea una delegación bipartidista, trata de dar una señal de que, digamos, es el grueso del Congreso, ¿no? Que no es solo una cuestión de los republicanos o los demócratas. Creo que está bastante establecido que las condiciones son malas, ¿no? Ha habido informes de órganos de control internos del Departamento de Seguridad Interior, que estamos hablando de situaciones de hacinamiento excesivo, de niños que no tienen acceso a duchas, de frío, de falta de comida, de una serie de cosas que realmente están mal. Entonces,
Obviamente es una cosa que la administración quiere subrayar, que están intentando mejorar o que las condiciones no sean tan malas. Pero también es un problema que esta política del muro, de la separación de familias y todo eso, iba a tener estas consecuencias con una crisis que es real. Hay cosas que se podían plantear. Por ejemplo, una reforma de lo que son las leyes de asilo, una aceleración de los procesos de asilo, un aumento de los jueces que manejan esos casos, porque estamos hablando de un tema de centroamericanos que quieren pedir asilo político, que es un tema que se podía resolver, ¿no? O sea, porque están aprovechando de unas lagunas en las leyes para conseguir entrar y manejar el sistema. Pero no se habla de estas cosas técnicas porque no queda bien ni da una imagen de dureza, es complejo y un poco burocrático, es la solución real, ¿no? Y no se habla de eso. El lunes precisamente está en Washington Bukele, el nuevo presidente de El Salvador. Y El Salvador es uno de los países... Es Morales de Guatemala. Jimmy Morales. Y el lunes está... Sí, ya ha confirmado desde la Casa Blanca esta mañana que Jimmy Morales va a estar aquí el Disculpen, lunes. sí, es Jimmy Morales de Guatemala. Y es con Guatemala con quien parece que estarían avanzando una negociación para que Guatemala fuera tercer país seguro. Esto sorprende cuando Guatemala tiene un proceso electoral abierto en el que se va a elegir un nuevo presidente próximamente, pero el concepto de tercer país seguro es aquel en el que cuando un migrante llega a ese país, permanece en ese país, solicita el asilo en ese país y no continúa su viaje mientras el proceso de asilo continúa en Estados Unidos, lo cual le permite a Estados Unidos no aceptarlo dentro de su territorio y la carga la asume Guatemala. Sebastián, ¿es una solución? Digamos, no sé si es la solución en este caso, no sé, como muchas de las soluciones en que se ha ido buscando en esta administración son improvisadas, no muy bien analizadas. Sería interesante buscar soluciones trabajando con México y Centroamérica sobre ese tema. Y desde luego, el tema de país seguro sería uno de ellos. Tendría que ser, desde luego, financiado por Estados Unidos. Guatemala es un país donde le faltan recursos. Mucha gente en Guatemala que critica esta propuesta dice, ¿dónde va Guatemala? Que está ella misma perdiendo mucha gente que está viniendo a Estados Unidos, claro. Tener los fondos para albergar, para cuidar, para tener a esta gente en su territorio. Pero, repito, hay una crisis real. Hay que buscar soluciones de diferentes formas. Una de ellas creo que es reformas o mejorar el sistema legal aquí para que no se aprovechen las leyes de asilo para poder entrar en el país. Pero lo otro sería trabajar conjuntamente con Centroamérica y México sobre el tema. También creo con ayudas para fortalecer esos países. Guatemala, Honduras y Salvador necesitan muchas reformas, mucho apoyo en lo que es su situación legal, de justicia, de delincuencia. Y trabajar con esos países, desde luego, es la solución. No sé si esta es la mejor. Sí, un poco se enmarca en... Sí que la estrategia es improvisada, pero sí que parece que hay una idea detrás, ¿no? Es lo que hace poco negoció con el nuevo presidente mexicano, López Obrador, para mantener a los solicitantes de asilo en territorio mexicano, ¿no? La cuestión, como bien comenta Sebastián, es que considerar a Guatemala país seguro es una exageración por bastantes estándares a nivel internacional, ¿no? Hay que recordar que tiene al lado a El Salvador, Honduras, por ejemplo, con unos niveles de homicidios más altos del planeta, ¿no? Guatemala enfrenta problemas muy serios vinculados con criminalidad, narcotráfico, corrupción y que sea precisamente un presidente al que le quedan apenas 6 meses de mandato, que sea capaz de ratificar o firmar un acuerdo de esta magnitud, también da un poco escala de la situación y de la posición de debilidad que tienen los países centroamericanos respecto a Estados Unidos, ¿no? Que es el gran poder hemisférico y global. Adelante. No, solo es interesante que Guatemala, de los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, es el que mejor está, ¿no? Pero entonces, si se enfrenta, que se enfrenta a este reto... Conozco a gente del lado demócrata, expertos en seguridad fronteriza, que hablan de propuestas de este tipo, bien pensadas, financiadas y apoyadas por Estados Unidos en Centroamérica como parte de la solución. Entonces,
todo el mundo anda buscando una solución, hace falta buscarla. El problema es que hasta ahora lo que hemos visto, como en tantas cosas que ha hecho esta administración, como esta separación de familias, hacer cosas dramáticas sin pensarlas bien puede tener una serie de consecuencias problemáticas. Pero me preguntaba si el hecho de que el presidente saliente firma este tipo de acuerdos, el presidente o la presidenta, en este caso será una presidenta entrante, tiene que asumirlas, porque esto tiene un alto coste frente al electorado guatemalteco, y esto me parece que podríamos convenir en que solo lo puede hacer, solo lo puede firmar un presidente saliente, porque uno entrante probablemente, o uno que acaba de tomar posesión o que busca la reelección, no se lo plantea. Yo creo que sí, que es precisamente, además este presidente es uno más bien cercano a Estados Unidos, entonces es precisamente el contexto en que se haría. Sí, yo creo que al nuevo presidente o presidenta entrante, digamos que le quita presión, ¿no? Porque a la hora de llevar a cabo estas políticas siempre tiene la excusa o la justificación de eso no se firmó bajo mi mandato, sino que me antecede, ¿no? Bueno, vamos a ir a la primera pausa, el repaso de las cuestiones de la actualidad. Hemos querido comenzar por la situación en Estados Unidos con esa dimisión del secretario de Trabajo, que se va a hacer efectiva la próxima semana, con ese escándalo que le persigue por su pasado y con la visita que se producirá el lunes del presidente de Guatemala a Washington, en el contexto en el que se conoce que Estados Unidos y Guatemala podrían estar negociando ese acuerdo de tercer país seguro. Pausa y regresamos para hablar de Irán. El Reino Unido también está en ese juego de tensión con Irán tras la retención o incidentes en el Golfo Pérsico con petroleros. Ya volvemos. Sigue la tensión en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Saben que hay una creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, que esto está afectando al tráfico de petroleros, al paso de petroleros por esa parte del mundo. Por ahí circula, si no recuerdo mal, entre el 25 y el 30% del crudo de todo el mundo, lo cual tiene repercusiones. Cualquier inestabilidad, cuestión de inseguridad, incidente, puede afectar a ese tráfico del crudo y pues afecta a la economía internacional, así de claro. Es una cosa tan directa que no hay pocos analistas que no lo refuten. En cualquier caso, esto se ha visto incrementado por la tensión ahora del Reino Unido con Irán. Miren la noticia, el gobierno británico acusa a Irán ahora de bloquear uno de sus buques petroleros en el Estrecho de Hormuz. Esto tras un incidente también en Gibraltar, en el que el Reino Unido, que controla el peñón de Gibraltar, al sur de la península ibérica, al sur de España, retuvieron un petrolero como consecuencia de esto, un barco iraní, y han detenido a su capitán. Esto crea un conflicto diplomático que ahora no solo es claramente entre Estados Unidos y Irán, entre Washington y Teherán, sino también entre el Reino Unido e Irán. Es un juego de ajedrez multidimensional peligroso en el cual Irán es un jugador experto, ¿no? O sea, Irán, viendo sobre todo las divisiones y las alineaciones diversas que hay en Occidente, y que Estados Unidos tiene una postura mucho más agresiva que Europa, pero Inglaterra está en una posición un poco más hacia Estados Unidos que los otros europeos, precisamente buscar hasta un cierto punto el choque, la provocación con Inglaterra, uno puede entender por qué Irán haría eso, porque es una forma de debilitar uno de los socios claves y crear incomodidad para los británicos en un momento especialmente vulnerable a los británicos, con una situación política convulsa, con el desafío del Brexit, con tensiones con Estados Unidos. Entonces, yo lo veo dentro de un juego en el cual Irán siempre ha sido un maestro. Pero, repito, es un juego peligroso. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Teherán, ante la presión desbocada de la administración Trump en los últimos meses, con la salida del acuerdo y las sanciones petroleras y económicas, se ha visto forzada a agitar el tablero y llevar un poco la tensión a otros lugares, ¿no? Si en principio solo era con Estados Unidos, desde luego el interés es ahora a involucrar también al Reino Unido para que se vea forzado también a conversar con Estados Unidos y digamos que el problema adquiera, si no una dimensión regional que ya la tiene, tenga una dimensión global, ¿no? Además recordamos, como bien decías, que el Estrecho de Hormuz es el centro, es el núcleo fundamental de paso de petróleo a nivel mundial, ¿no? Podemos interpretar también de todo lo que está pasando que Irán está ganando posiciones para una eventual negociación, tener una posición de mayor fuerza
en el momento en el que tenga que negociar poder ceder, porque si no tenía posiciones de fuerza, su posición de negociación podía haber acabado mucho más atrás? Desde luego, y piensa que Irán, habiendo cubierto Irán por muchos años y ha cubierto precisamente terrorismo iraní o de Hezbollah apoyado por Irán, ha cambiado un poco sus tácticas y sus métodos. Finalmente estos choques son sin sangre, ¿no? en el Golfo Pérsico. Hace 15, 20 años veríamos más Irán manejando grupos terroristas insurgentes para pegar a Occidente o sus aliados. Entonces, sí, yo creo que está más en eso, de estar pensando en lo que en inglés diría the long game, ¿no? El juego a largo plazo y la idea es una forma de buscar fuerza para moverse en otro tipo de campo. ¿Y Estados Unidos crees que juega a medio y largo plazo o está jugando a la inmediatez? Diremos está jugando a diferentes plazos. La administración, como sabemos, esta administración hace cosas con prisa, hace cosas agresivas y le gusta tomar posturas dramáticas y rápidas que antes no se hacía, ¿no? Y hay cierta improvisación. Al mismo tiempo, ese conflicto con Irán no es una invención de Trump. Ha existido muchos años y ha sido una gran preocupación también de la administración Obama y la de Bush. Lo que pasa es que, claro, estamos ahora con halcones en la Casa Blanca y Irán no es un actor pasivo, es un actor agresivo en Ni muchos un actor frentes. Pequeño. Exacto. Ni inocente. Y también hay que considerar que estamos entrando, como bien siempre se dice, ¿no? Que toda política exterior es política doméstica, ¿no? Estamos en época ya electoral y por lo tanto la postura de Trump, que siempre ha considerado a Irán como el enemigo público número uno, es fundamental de cara a mantener su discurso, sino de intervención, porque desde luego desde que llegó siempre se ha mantenido muy cauto a la hora de intervenir, sí que de mano dura, especialmente con el régimen iraní. Y yo creo que Teherán en este sentido también, el otro día leí un par de artículos en los que parece que establecían similitudes como que han aprendido de cómo ha funcionado Corea del Norte con Trump, ¿no? Han visto que la manera de llamar la atención al presidente estadounidense es llevando a cabo ciertas acciones militares que llamen un poco o les pillen desprevenidos, ¿no? El caso de Corea del Norte es mucho más de escala mayor porque tienen armas nucleares y demás, pero yo creo que Teherán ha aprendido que la única manera de que Trump te tome en serio es con amenazas serias, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Si les digo GAFA, lo que piensan es en esto. Pero en Francia, hoy GAFA tiene otro significado. GAFA responde al acrónimo de las empresas Google, Amazon, Facebook y Apple y responde a la iniciativa legislativa de los parlamentarios franceses de aprobar una ley que pretende gravar los beneficios de manera retroactiva desde el 1 de enero de este año de esos beneficios en el territorio francés. Estas empresas combinadas calcula que tienen unos beneficios de unos 750 millones de euros, de los que al menos de esos 25 proceden de Francia, de las actividades que estas empresas tienen en Francia. Lo que pretenden los legisladores es gravar el 3% de esos beneficios para abrirle, o al menos lo interpretan así, un nuevo frente a Estados Unidos. Washington lo interpreta de esta manera. Lo que quieren los legisladores es controlar estas empresas y conseguir una recaudación adicional para sus arcas. ¿Cómo tenemos que leer esta iniciativa francesa? A ver, esta iniciativa se enmarca en llevar años los economistas tratando de adaptarse a la nueva realidad del mercado, ¿no? A la nueva realidad de empresas digitales que tienen la sede en un lugar pero operan en otros muchos, ¿no? Entonces estas empresas, estos gigantes tecnológicos, lo que hacían, en el caso de ingeniería fiscal que realizan todas las empresas, lo que pasa que dado el nivel... Ingeniería fiscal es un eufemismo, ¿no? Es un eufemismo, pero que es muy recurrente y oculta más de lo que enseña, desde luego. Pero que utilizaban lugares con especiales incentivos fiscales para establecer su sede social. En el caso de Europa solían ir a Irlanda, que era el que tenía un régimen fiscal más reducido, pero mientras tanto operaban en todo el continente, ¿no? La OCDE, incluso el FMI, han planteado opciones de que cómo gravar
impuestos a estas grandes multinacionales para aumentar la recaudación, ¿no? Entonces yo creo que lo que está haciendo Francia simplemente es dar un paso al frente y decir, ante la dificultad de establecer un régimen internacional, que debería ser la manera de encarar la cuestión, han dado el paso al frente para ver si otros países, parece que el Reino Unido está considerándolo, incluso la Unión Europea lleva a cabo medidas similares. Para Washington, obviamente, lo ha leído en clave nacionalista y lo considera un ataque a los intereses estadounidenses, ¿no? Pero es un gran desafío que los europeos están intentando enfrentarse, y Estados Unidos tiene casos parecidos, que la globalización fomenta que estas empresas busquen huir los impuestos, o sea, es una realidad. Y entonces uno puede ver, porque entre poner impuestos, no sé, hay países en Europa donde se considera a alguien que gana 70.000 euros rico y se le saca muchos impuestos, entre eso y sacarlos de unas empresas que tienen unas ganancias espectaculares y que hacen ese juego de buscar refugios para pagar lo menos impuestos posible, entiendo la lógica de estos países de intentar mejorar esta situación. Claro, 70.000 euros depende de dónde vivas. O sea, en cualquier parte de América Latina probablemente suena muy atractivo ganar 70.000 euros. Pero en Estados Unidos, Europa... Depende de dónde vivas en Estados Unidos. En San Francisco, con 70.000 euros... No eres un oligarca. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Entonces, pero París es una ciudad extremadamente cara. Por ejemplo, y entonces estamos hablando de unas empresas que están jugando en una nueva frontera y los gobiernos van detrás intentando establecer nuevas normas. Como dices tú, lo ideal sería acuerdos internacionales para regular esto un poco. La verdad que es difícil porque una de las grandes políticas económicas es la atracción de inversiones, ¿no? Y eso muchas veces lo llevas a cabo gracias a regímenes fiscales mucho más favorables. Una cosa que de nuevo es paradójica en esta administración es que de repente Washington se sitúe en defensor de estos grandes conglomerados tecnológicos a los que el presidente ha criticado por activa y por pasiva, ¿no? Que de repente se ponga a defender a Google o a Facebook o a Amazon incluso, ¿no? Que ha sido uno de sus grandes némesis aquí en Estados Unidos, resulta paradójico y en cierto modo interesado, ¿no? Miren la interpretación que leía. Donald Trump ha ordenado una investigación sobre este impuesto basándose en la sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense. No voy a entrar en tecnicismos porque no es el objetivo, pero esta ley permite imponer sanciones a aquellos países que tienen prácticas demostradas de competencia desleal. Esto mismo pasó con el caso de China y donde estamos en medio de una guerra comercial. Francia es un aliado de Estados Unidos, no a diferencia de China, y Macron es, por lo que hemos visto, incluso con besos incluidos, un amigo de Donald Trump. Podemos ver que esto puede ser el inicio de una escalada, sobre todo conociendo el temperamento del presidente, de reaccionar de manera impulsiva a decisiones como estas. Puede ser un inicio de una escalada, o puede ser lo que hace muchos presidentes, fingir o señalar que va a haber una escalada y después no viene, o la amenaza y después pasamos a otro tema. Entonces, desde luego, como dices tú, con nuestros aliados tan cercanos, no sé si guerra comercial es la clave que va a caer muy bien a los americanos, en diferencia con el tema chino, que creo que ahí hay más consenso en los dos bandos políticos de Estados Unidos que hay que hacer algo. No, la cuestión con Europa, hemos visto tensiones desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿no? Amenazó puso los aranceles a acero, aluminio, ha amenazado con aplicar también tarifas al sector automovilístico, por lo que estas tensiones están ahí. Y yo creo que simplemente Francia lo que quiere dar un paso al frente, es decir, nosotros también tenemos nuestras herramientas y nuestros instrumentos para plantar cara a Estados Unidos si se pone especialmente exigente con estas cuestiones. Habrá que esperar también en la Unión Europea que se establezca el nuevo gobierno, ¿no? Porque están ahora escogiendo al nuevo presidente de la Comisión, comisarios, etcétera. Hay una especie todavía de impasse en Bruselas, pero estas tensiones simplemente se había llegado a una tregua con Jean-Claude Juncker, no se habían finiquitado.
quitado, ¿no? Claro, y con eso terminamos. Os pido un comentario. Ayer hubo una cumbre, si se puede llamar así, en la Casa Blanca sobre medios digitales, redes sociales, compañías tecnológicas, a las que, por cierto, sorprendentemente no estaban invitadas ni Twitter ni Facebook. Pero bueno, ahí estaban, con el objetivo también de darles espacio, darles visibilidad, escuchar a sus responsables y con ese doble ángulo en el que el presidente las critica mucho porque dice que las voces conservadoras en esos medios están aparcadas o discriminadas, pero al mismo tiempo dándoles espacio en la Casa Blanca para proyectarlas. Esto en el contexto de las sanciones en Francia. No sé si es muy descabellado pensar que como no le gustan mucho, a pesar de que las utiliza, va a permitir que ese impuesto en Francia avance, como yo no voy a hacer nada porque ustedes no me están tratando bien. Me gustaría saber cuánta estrategia hay ahí y cuánta improvisación sobre el momento, me encantaría, pero desde luego es interesante y es parte de esta capacidad que tiene Trump de tirar una serie de mensajes y iniciativas y semi-amenazas y dejar a todo el mundo un poco mareado, que como bien dices tú, es un tipo que ha basado su arranque político, ha sido usando con cierta capacidad, diremos, no muy educada, pero muy eficaz, esas herramientas de los medios sociales. Sí, porque además, Alfonso, no es la primera vez que escuchamos las críticas de Trump a las plataformas digitales de las que él se sirve mucho, pero para decir que no le tratan bien. Sí, pero en este caso es un ejemplo más de mira lo que hace y no lo que dice, ¿no? Y si alguien se ha mostrado su destreza o es un maestro en las redes sociales, especialmente en Twitter, es el presidente Trump, ¿no? Es el que ahora vemos que el resto de gobernantes en todo el mundo están siguiendo su iniciativa y están prácticamente, algunos más que otros, pero lanzando iniciativas o incluso gobernando a través de la red social. Entonces yo creo que la asociación o el matrimonio Trump y Twitter es mucho más efectivo y exitoso de lo que ambas partes quieren reconocer. Además con consecuencias sociales. Ayer, después del evento en la Casa Blanca, nuestra periodista que cubría, Emiliana Molina, nos contaba que algunos de los invitados se encararon con los periodistas que estaban en la parte trasera del Jardín de las Rosas para increparles por lo que se conoce ya como algo normal, un fake news. No es la primera vez que alguien reporta desde la calle y pasa a alguien próximo al mandatario y grita fake news, noticias falsas, creando ese estado de tensión y de incertidumbre con el trabajo que hacen los periodistas y lo que reportan. Ese es el gran problema para mí de los medios sociales, que transciende a Trump o la derecha en general, saca por todas las cosas positivas que tiene de conectar al mundo y a fomentar el diálogo y todo lo que quieras, es también una cloaca de extremismos, de agresividad, de cosas que la gente que fomenta unos ánimos y unas emociones más bien feas que realmente todo el mundo parece aceptar, porque está en las redes sociales, pero nunca lo aceptaría cara a cara en una conversación parándose civilizada. En el anonimato, ¿no? Exactamente. Cerramos. Sí, hablando un poco de la efectividad de Trump en el uso de Twitter, lo que sorprende es que este término fake news, que en un principio era una cuestión como muy de Washington y del mundo periodístico y político, se ha convertido ya en una frase casi de uso global, y visitando España amigos y familiares, conversaciones, cenas con amigos, sale a colación en cualquier otro contexto, la gente habla de fake news, ¿no? Que nos sorprende que una palabra que ha surgido aquí en la Casa Blanca para criticar un determinado cuestiones se ha convertido en algo ya de uso común y extendido, ¿no? El éxito de Trump en ese uso de las redes sociales. Este es Club de Prensa, hoy con Alfonso Fernández y con Sebastián Rotela. Vamos a la pausa y regresamos con otras cuestiones de la actualidad. Seguimos en Club de Prensa, este espacio de análisis de cuestiones de la actualidad que hoy estamos conversando con Sebastián Rotela y con Alfonso Fernández. El día en el que estamos también en cuenta regresiva para esas redadas anunciadas a bombo y platillo que tenían que comenzar en Estados Unidos este fin de semana. ¿Cuál es el objetivo? Aproximadamente unas 2.000 personas que ya tienen orden de deportación. ¿En dónde? En 10 ciudades de la Unión Americana. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que se preparan esos efectivos, que en la costa de Miami ya han comenzado, de acuerdo a informaciones de nuestra corresponsal en Miami, la costa de Florida, quiero decir, y que habrían ya denuncias de movilización de agentes de ICE para identificar, capturar y abrir el proceso para esas deportaciones de esos individuos.
Lo que ha conseguido este anuncio es extender el miedo, la zozobra, entre miles de familias inmigrantes en Estados Unidos. Y es que lo que pasa es que en algunos de los casos los padres pudieron haber llegado de manera irregular y están de manera irregular, y algunos con orden de deportación, pero han tenido hijos en Estados Unidos y estos hijos ya son estadounidenses. ¿Qué les pasa a estas familias? ¿Se dividen? ¿Dónde van los hijos? ¿Se los llevan? Sebastián, un caos que crea en esos núcleos familiares y, en general, en la extensión del miedo en la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Que es parte de la idea detrás de esta estrategia que, como todo lo que es en política migratoria, especialmente con esta administración, hay una parte de espectáculo, de comunicación y otra parte de realidad callejera. Si te acuerdas, hace unas semanas el presidente llegó a hablar en Twitter de que iba a haber redades en que millones de personas iban a ser deportadas, o sea, que haría falta una movilización casi militar que no es realista. Como dices tú, estamos hablando ahora de varios miles, que son gente, como bien dices también, que ya tienen su orden de deportación. O sea, no es una sorpresa que en un momento dado serían buscados y se iba a ejecutar estas órdenes. Pero esta administración también está haciendo algo que han hecho otras, que es usar la parte psicológica para hacer la vida incómoda con la idea de que alguna gente se irá, ¿no? Esta es parte de la idea. La otra parte es mostrar para su base que están en la calle deportando gente. No nos olvidemos que la administración Obama también deportó mucha gente, pero sin este tipo de ruidos, sin ese tipo de mandar mensajes, y sobre todo lo que hacía la administración Obama, sabiendo, como me han dicho, habiendo cubierto por muchos años temas de migración y policía y estas cosas, hay recursos limitados. Entonces, ¿qué hacía la administración Obama? Priorizaba, por ejemplo, gente con pasados criminales, gente que era considerada peligrosa, y si ibas a mandar gente a usar tus recursos, usarlos de una forma más quirúrgica, ¿no? Esta administración lo que ha querido hacer es generalizar el mensaje que cualquiera puede ser detenido y deportado, para desincentivar los nuevos migrantes e intentar hacer la vida incómoda y dura y llena de miedo para los que ya están. Tú has trabajado mucho en las cuestiones de inmigración y tienes muy buenas fuentes en el Departamento de Seguridad Nacional y dentro de ICE. A veces pienso en los agentes. Estos agentes hoy, ¿qué sensación tienen? ¿Se sienten utilizados por esta administración para sus objetivos de campaña, políticos, etcétera? ¿O ese es un mal menor y sienten que ahora tienen más apoyo que antes por la atención que les presta esta administración? Es una muy buena pregunta. Tienes que pensar que ICE tiene dos brazos, ¿no? Hay el brazo de lo que se llama ERO, que son la gente que hace detención y deportación, que son más, digamos, los policías uniformados de calle, más o menos, y HSI, que son la parte investigativa que hacen crímenes más complejos. En lo que es inmigración, luchan sobre todo en temas de criminales o de traficantes, cosas de mafia. Esta última parte son gente que está muy descontenta, piensan que están perdiendo una guerra, que se está usando los recursos de una forma indiscriminada y que todo eso es un poco un show en que se va por ahí deteniendo a cualquiera y se desatiende lo que es lo más peligroso, que son las mafias, que son la gente, la parte más criminal. Ahora, hay que eso decir, pasa en la zona de frontera. En la zona de frontera, pero también, digamos, en lo que es las ciudades. Por ejemplo, estos investigadores te dicen, en vez de buscar traficantes, en vez de buscar gente vinculada al terrorismo, por cosas así, se va y se hace redades indiscriminadas que no son un buen uso y se gasta todo el dinero en meter en la cárcel a familias, ¿no? En vez de buscar con más selectividad, con recursos limitados. Ahora, hay que decir que los oficiales de ICE, que son los que hacen eso, se sienten que finalmente hay una administración que está cumpliendo la ley. Y ellos te dirán, mira, son gente ilegal, es contra la ley y finalmente nos han liberado para hacer nuestro trabajo. Entonces, ahí hay mucho conflicto por presupuestos, por imagen, por prestigio y desde luego hay una sensación que la agencia, dentro de la agencia que domina es esta, la agencia de detención y deportación, y la de investigación es la que ha perdido un poco la guerra interna. Sí, yo creo que se marca, como comentabas, en la cuestión un poco de política comunicativa y de imagen, ¿no? No quieren dejar de aparecer la administración Trump de que ellos son la mano dura.
y siempre Trump ha defendido que él va a poner recursos. Si hay algo en lo que no va a escatimar recursos es en la cuestión de seguridad, ¿no? Y como bien comentaba Sebastián, también es verdad que ICE ha tenido una imagen de cierto desprestigio social por su labor en estas cuestiones, ¿no? De llegar a deportar a familias, niños, dividir ahí unidades familiares, etc. Entonces yo creo que aquí Trump lo que está tratando es de reforzar y volver a garantizar, digamos, a los cuerpos de seguridad de que ahora tienen un aliado de verdad que no se va a callar a la hora de defender las propuestas en la Casa Blanca, ¿no? El problema, como hemos comentado otra vez en este programa, Gustavo, es que se ha desatendido cosas que pensarían que serían básicas. Por ejemplo, las unidades de inteligencia han menguado, no han crecido en ciertos ámbitos de entender, por ejemplo, cómo funcionan las mafias de traficantes. Se ha hecho más trabajo en ir a buscar si la gente en un lugar de trabajo es legal o no, que en buscar, por ejemplo, a gente peligrosa. Se te quejan algunos agentes que, sí, obviamente es gente que está haciendo algo ilegal, pero si hay una escala, sería interesante ir a por los mafiosos y no la gente de más bajo nivel. Son las 11:17 en Santiago de Chile, en Caracas y en la costa este de Estados Unidos. Nos fijamos también en la tensión que hay entre China y la Unión Americana, particularmente por Taiwán. Taiwán es una isla que se encuentra frente a las costas de China. China lo reclama como parte de su territorio, pero es un protegido de Estados Unidos. El Pentágono recientemente aprobó la venta de armas por valor de aproximadamente unos 2.000 millones de dólares, si no recuerdo mal. Esto solivianta a Pekín, que lo ve como una injerencia, y por lo que puede suponer de un conflicto interno dentro de China. Pero es que hay otro elemento que también está contribuyendo a esa tensión que continúa soliviantando a Pekín, y es que la presidenta taiwanesa emprende una gira que la va a llevar a diversas naciones del Caribe, pero también a Estados Unidos, donde va a estar, entre otros, en Denver y en Nueva York, y allí podría reunirse con legisladores. La recepción de esa autoridad de la isla a China le incomoda. Sebastián. Sí, desde luego, ha sido el gran tema con los chinos, y cualquiera que quiera mostrar dureza con China, como ha querido mostrar Trump, sabe que esto es el botón para empujar. Pero es curioso porque estuve... Este y el del Dalai Lama. Exacto. Reunirse con el Dalai Lama siempre es un equilibrio mediático. Que funciona. Pero yendo más allá de este, o sea, el tema más global y como has visto por los líderes políticos en Estados Unidos, estuve hace unos días en la presentación del libro de uno de los candidatos menores a la presidencia demócrata, Michael Bennet, que es un senador de Colorado, muy anti-Trump, muy demócrata, digamos, centro-izquierda. Pero fue interesante que él dijo en un momento de la conversación que criticó la política de Trump con China, pero dijo que el fondo, la idea de que hay que enfrentar a China y hay que mostrar más dureza porque China es un actor agresivo en lo que es la parte militar, estratégica y económica, es atinada, ¿no? Entonces hay cierto sentimiento también del lado demócrata que China es o sea, hay que hacerle cara. ¿Cómo hacerlo? Es la cuestión. ¿Se hace con temas como ese de Taiwán y ayuda militar, o se hace, como decía este candidato, buscando una alianza con Europa, por ejemplo, con la cantidad de países que también sufren de lo que es el problema de la metodología, la estrategia económica de China, y buscar otras soluciones? Pero hay otras voces de otros lados de la parte ideológica que dicen que con China la idea de que hay que tomar una postura más frontal no es desatinada. Sí, el choque con China está clarísimo. Hoy leía uno de los teletipos allí desde Pekín que el ministro de Exteriores avisaba a Washington con el tema de la presidenta taiwanesa que no jugase con fuego, ¿no? Desde luego que Taiwán es una de las teclas más sensibles, la otra también es Hong Kong, respecto a Pekín, ¿no? Y al presidente Xi Jinping. Hemos visto como respecto a Hong Kong, Washington ha jugado un baile muy cuidadoso a la hora de establecer un cierto respaldo a los deseos de democracia y libertad de los hongkoneses, pero sin ir demasiado lejos, ¿no? Yo creo que lo de Taiwán se enmarca un poco en este objetivo también de meter un poquito de presión a Pekín, pero sin ir demasiado lejos. Otra cosa muy interesante con Taiwán es que la gira de la presidenta taiwanesa va a ser por el Caribe, ¿no? Que es uno de los pocos reductos que le queda a Taiwán en el mundo de aliados diplomáticos. Hay que recordar que
En los últimos 2 años, creo, en Centroamérica, que era el otro gran reducto, Panamá, El Salvador y Dominicana han finalmente dejado de lado su alianza con Taiwán y han establecido relaciones diplomáticas con China, ¿no? Después de muchas décadas de respaldar a Taipei, ¿no? Y esto ha generado mucha preocupación aquí en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que un poco la taiwanesa, la presidenta, lo que busca es mantener un cierto estatus internacional, y la visita a Estados Unidos le sirve un poco para generar inquietud y hacer cosquillas al gigante de Pekín, ¿no? ¿Es la chequera china lo que acaba volteando la diplomacia? Sí, si tú ves, China tiene una presencia y una eficacia diplomática y económica en sitios como África y América Latina impresionante, ¿no? O sea, Taiwán finalmente son cosquillas, como dices tú. Taiwán, yo recuerdo yendo a Paraguay, que era uno de los sitios en los años 90 que todavía había una relación, y viendo la presencia taiwanesa ahí, pero China está sistemáticamente implantándose en sitios en Latinoamérica y África que eran antes lugares donde pensabas que la diplomacia o europea o americana iba a ser la predominante. Entonces, la realidad es esa, que China en muchos frentes ha avanzado con mucha eficacia. Tengo un minuto antes de ir a la pausa. Se acaba de conocer que la comparecencia del fiscal especial Robert Mueller, el que realizó el informe sobre la injerencia rusa y el posible caso de obstrucción a la justicia del presidente Trump, tenía que comparecer al Congreso la semana que viene, pero la han retrasado probablemente una semana. Los legisladores quieren sacarle el máximo partido y parece que estaría retrasándose. ¿Algún comentario al respecto, Sebastián? O sea cuando sea, aunque sea a mediados de agosto, cuando no pasa nada, va a ser el show del año. O sea, no sé cuánto más va a salir, pero se prepara un espectáculo. Sí, ¿no? Es la película o la serie televisiva más esperada aquí en Washington en el verano, ¿no? Que sea esta semana o la siguiente, lo único que añade es suspense, incertidumbre y expectación, ¿no? Bueno, con esto vamos a la pausa. Al volver, la mala semana de nuestros invitados. ¿A quién se la dan? ¿Quieren saberlo? Cuando volvamos de estos comerciales. Últimos minutos de este club de prensa de hoy para conocer el premio de la mala semana. Premio entre comillas. ¿Quién se lo lleva? Parece obvio, pero Alex Acosta, secretario de Trabajo, que hoy presentaba la dimisión acompañado del presidente Trump justo 2 días después de haber defendido su actuación en el caso contra el magnate Jeffrey Epstein por abuso sexual y mantener una especie de red de trata de menores de edad. Hay que decir que Acosta era el único latino en el gabinete del presidente Trump. Deja un hueco importante que veremos cómo rellena, y también provenía de Florida, un estado que será fundamental de cara a las elecciones del próximo año y en el que sin duda alguna buscará representación en el gabinete presidencial. Pero las cosas pasan tan rápido que ¿no os da la sensación de que esto en 2 días ya nadie va a hablar del tema? Desde luego, desde luego. Esta conversación ya no tiene sentido el lunes. ¿Verdad? No. Yo lo doy a la diplomacia británica y la diplomacia en general por lo que fue la dimisión del embajador de Reino Unido en Estados Unidos, Kim Darroch, por la filtración bomba de sus análisis más bien críticos de la administración Trump, que tenía que ver secretas y privadas. Lo digo porque yo creo que es fundamental que los diplomáticos, sea cual sea el país, pueden ser francos e incisivos en lo que son sus análisis. Si no, no tiene sentido, porque lo que tienen que decir los diplomáticos públicamente muchas veces son unas vaguedades educadas que no van a ningún sitio. Lo importante del trabajo diplomático son precisamente estos análisis, estas comunicaciones, sean positivas o negativas. No lo digo porque criticó a Trump o no. Entonces ha sido un golpe para la diplomacia la idea de que ahora nada de eso va a seguir siendo secreto. Realmente es un tema importante para lo que son las relaciones internacionales. Pero entre esas filtraciones y las filtraciones que hemos conocido desde el año 2010 gracias a Wikileaks y a las injerencias externas, el trabajo de un diplomático hoy ya está comprometido. Es decir, ya es como la censura y la autocensura, ¿no? Muchos de ellos ya no deben querer escribir determinadas cosas para evitar que, si eso se acaba filtrando, les afecte en su carrera o al servicio diplomático al que pertenecen. Sí, la labor del embajador diplomático, que antes se consideraba glamurosa y de buena vida, ahora parece que está en eterna sospecha, y sus conversaciones, incluso las más privadas, son susceptibles de ser divulgadas, ¿no?
Y lo que veías en Wikileaks, curiosamente, para mí no fue ningún escándalo, sino que algunos diplomáticos precisamente veías que estaban haciendo su trabajo, consiguiendo buenas fuentes y dando un análisis franco y útil del país donde estaban. Y ojalá esto siga. Con estos comentarios finales terminamos. Así cerramos la semana en Club de Prensa. Gracias por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Que tengan un feliz viernes y un inmejorable fin de semana. El lunes volvemos a la misma hora.